Amplía tu pantalla, Valeria. Abajo, a la derecha, está la pantallita. Sí, doctor. Deme un segundo para configurarlo porque tiene los audios de la doctora y si no van a estar sonando toda la clase. Ok, bacán. Puedes ir poniendo el audio de esos dos primeros porque estoy justo camino a mi casa para poder conectarme y poder estar bien eso, porque es inestable la señal en el hospital. En 15 minutos estoy en mi casa. Yo estoy acá igual ya, doctora, conectada. no se preocupe. Ya les estoy dictando la clase. No, doctor, el problema es que sí estoy acá, sino que no, vamos a compartir vitamita, fe. No se preocupe, doctora, la estamos esperando. Ok, yo estoy cerca a mi casa, sino está bien, no se vaya a chocar. Sí, estoy acá, entonces yo estoy acá, estoy escuchando. Tranquila. Ok, Valeria, colócalo por favor desde un inicio. Ahí para empezar con la epidemiología. En la segunda diapositiva, por favor. Ahí, perfecto. Puedes ir colocándolo, yo estoy acá escuchando mientras llego a casa. A veces estos problemas, yo consideré que sí podía conectarme en el hospital, pero veo que no. Así que mejor ya voy a mi casa. Justo estaba de salida. Disculpen, ustedes entenderán lo que hacemos, turnos, guardias, médicos, tenemos estos temas. Doctora, casi siempre. Una vez más, se disculpe, me va a hacer llorar. Ya, doctor. Ponle este F5, Valeria, para que se vaya escuchando, por favor, mientras yo estoy llegando a casa y ahí me conecto inmediatamente. Listo. Y ahora sí. Valeria. No se escucha, doctora. No se escucha el audio. Bueno, lo vamos narrando así, ¿está bien? Yo estoy acá manejando, estoy tranquila, puedo ir conectada. Ponlo okay. en grande. Yo ya llego a mi casa o me paro por acá para dictarles la teoría. Ok, ponlo en F5, por favor. Ok, como estábamos diciendo, retrocede por favor, Valeria, gracias. Como estábamos diciendo, el tema y el eje de salud materna en nuestro país es muy importante y ha cobrado mucha relevancia a raíz del COVID también. Así que en estos ejes temáticos lo que queremos que ustedes como estudiantes de medicina, futuros médicos en nuestro país, los que hacemos grupo conmigo, siempre les digo esto, ¿no? Que la idea de este curso de salud pública y planeamiento estratégico que también lo ha establecido la universidad para que ustedes logren las competencias necesarias cuando hagan su serum como médicos generales, puedan conocer toda la estrategia sanitaria que tiene el ministerio en cada eje o en cada edad por etapa de vida, ¿no? Ya hemos estado viendo en la infancia y la niñez, hemos visto en los adolescentes, los adultos y ahora vemos en salud materna, ¿no? Entonces nos preocupamos por ello. Entonces los subtemas a desarrollar que vamos a tener ahora, primero es para que ustedes sepan el estado situacional e intervenciones sanitarias. Mortalidad y morbilidad materna, cuál es la estadística, COVID y gestación, control prenatal y parto con enfoque de riesgo, fecundidad y anticoncepción, nutrición en la gestante, gestación e interculturalidad, estrategias sanitarias para la atención integral de la mujer. Siguiente, por favor. Una antes. Ok, primero la salud de la mujer cobra relevancia porque tenemos 3 etapas básicas y muy importantes en los que se ven la mayoría de morbimortalidad materna y morbimortalidad de la mujer. Estos son 3 pilares básicos, que es durante el embarazo, en el parto y en el puerperio. ¿Alguien de ustedes sabe por qué estas 3 etapas son básicas en lo que respecta a salud de la mujer y por qué la morbimortalidad es elevada en estas etapas? ¿Alguien de ustedes me puede responder?
Chicos. Ok. Doctora, Bueno, se sí. refleja, ¿no? En lo que es la atención de la salud, por ejemplo, en la etapa del embarazo, si no hace sus controles prenatales, podemos tener complicaciones. Lo mismo pasa en el parto, si no es un parto en el hospital, también podríamos incrementar todo lo que son las complicaciones y la mortalidad, ¿no? Oh, ok, sí, está muy bien, ¿no? Entonces nos preocupamos de la salud de la mujer, sobre todo en estas 3 etapas, donde aumenta la mortalidad materno y fetal, porque en la madre, cuando durante su época de gestación y parto, tratamos al binomio, ¿no? Madre-niño. Entonces, estos son etapas importantes. ¿Por qué? Porque la primera causa de mortalidad materna a nivel de Latinoamérica y sobre todo a nivel de nuestro país es la hemorragia posparto, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, la primera causa de mortalidad materna son los estados hipertensivos del embarazo, porque ya pudieron manejar estas condiciones o estas enfermedades que presentan un riesgo de hemorragia posparto, encabezando la atonía uterina, ¿no? Entonces, nosotros todavía en Latinoamérica estamos trabajando en ello. Y abarca esta salud materna dimensiones, tanto como la planificación familiar, preconcepción, control prenatal y cuidados postparto. Y lo que busca estas estrategias sanitarias que abarcan en cada periodo de vida es disminuir la morbimortalidad materna. Ok, siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá el estado situacional e intervenciones sanitarias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, así como también las estrategias que se pretenden realizar para llegar a metas establecidas. Siguiente. Entonces, el objetivo en la estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y adolescente son 3 objetivos principales. Sobrevivir, que quiere decir poner fin a la mortalidad prevenible, estamos hablando acá de las atonías uterinas, hemorragias pospartos. Prosperar, garantizar la salud y el bienestar en la madre, hasta hablando del eje temático materno, ¿no? Y transformar, ampliando los entornos propicios, ahorita vamos a hablar de las casas de espera, ¿no? En nuestro país, que es parte de una estrategia sanitaria para disminuir estos casos de morbimortalidad materna. Siguiente, por favor. Entonces, el anterior, por favor, Valeria. Sobrevivir es importante acá. Nos dice que una de las estrategias que estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud va desde el año 2016 a 2030, busca reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. Actualmente vamos... ok, Valeria, no te preocupes. Actualmente vamos mucho más, ¿no? Vamos hasta 3 veces más. Ahora con el COVID hemos pues retrocedido en ese aspecto porque al inicio pues hubo ciertas estrategias que no ayudaron mucho. De por sí las pacientes tenían mucho temor de acudir al hospital. Es así que hubo un aumento de la morbimortalidad materna. Y esta estrategia busca disminuir. Siguiente. Prosperar. Poner fin a todas las formas de malnutrición y atender las necesidades nutricionales de las adolescentes y las embarazadas, así como de las madres gestantes, ¿no? Hablamos acá de la suplementación que da el Ministerio de Salud, básicamente ácido fólico y hierro, ¿no? Y eso como estrategia sanitaria para disminuir la anemia en la gestante. Ustedes que están haciendo el curso de ginecología saben de que por fisiología la gestante tiene una anemia fisiológica dilucional, ¿no? Entonces es como estrategia favorecer
y que las pacientes tengan un suplemento vitamínico como el hierro y el ácido fólico, ¿no? Garantizar el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y al goce de los derechos correspondientes. Justo con mi grupo hemos estado viendo los derechos sexuales desde los adolescentes, ¿no? Que muchos a veces desconocen. Es igual en salud materna, ¿no? Preferimos y hacemos estrategias para disminuir sobre todo la incidencia de gran multíparas, hablando de gran multíparas, más de 5 gestaciones o 6, o periodos intergenésicos cortos, ¿no? Sabemos que entre un embarazo y el otro tiene que haber más de 2 años por los riesgos que esto conlleva. Sin embargo, en algunas otras situaciones, si no trabajamos en estas estrategias, esto no prospera, ¿no? Y aumenta el riesgo de mortalidad materna. Transformar, garantizando que la totalidad de los niños completen la educación primaria y secundaria. Sabemos que es un eje importante esto, y lo que está trabajando en nuestro país, el tema de la educación, ¿no? Eliminar las prácticas nocivas, discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, llegar al acceso universal a agua potable, segura y asequible y a servicios de saneamientos e higiene, ¿no? A lo largo de lo que continúa en las estrategias de salud y cuando pasemos a la parte de planeamiento estratégico, vamos a ver la realidad, ¿no? Que muchas, y también se ha visto ahora, en la realidad, en el COVID, de que dicen, pues lávense las manos, por favor, eviten el contacto, y en nuestro país, pues en ciertos sectores no tienen agua potable. ¿Cómo se van a lavar las manos? No tienen una vivienda saludable. ¿Cómo van a hacer el hacinamiento, la distancia social, ¿no? Entonces, muchos ejes se han visto involucrados y se han expuesto ahora a raíz de la pandemia. Siguiente, por favor. Entonces ya vamos a hablar de la mortalidad materna. Siguiente. Muerte materna. Estos conceptos tienen que quedar claros y establecidos en ustedes, ¿ya? Vamos a ver qué es la muerte materna. Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo. Justo lo que cuando termina la etapa del puerperio, ¿no? Sabemos que hay el puerperio inmediato y el inmediato, ¿no? Cuando termine este puerperio mediato, que son las 6 semanas posparto, si se produjera una muerte materna, una muerte, así ya haya dado a luz, ya han pasado 6 semanas, se considera una muerte materna. Pero ahora, sin embargo, hay que distinguir dos tipos, ¿no? La muerte materna directa, que es el resultado de la complicación de embarazo, el parto y el puerperio, y dijimos que las causas básicas sobre todo se producen durante el parto y el puerperio inmediato, ¿no? Atonía. A ver, alguien de ustedes, vamos a ver los que están conectados, vamos a preguntarle a Glenda Barrantes, ¿me escucha? Glenda. Sí. Sí, Glenda, ¿me escuchas? A ver. Bueno, no está Glenda. ¿Alguien de ustedes conoce algún factor de riesgo para que la paciente pueda incrementar el riesgo de hemorragia y atonía posparto? ¿Cuáles serían uno de los principales? ¿Alguno de los oyentes quiere ser voluntario? A ver, chicos, anímense. La idea es de que estemos en clase y podamos interactuar, ¿no? ¿Podría ser la hipertensión, doctora? ¿La qué? Hipertensión, preeclampsia. La preeclampsia sí es un riesgo de atonía porque puede estar alterado los factores de coagulación, ¿no? Pero no es tan asociado. ¿Alguien conoce algunos otros factores de riesgo importantes? Doctora, Uno ¿me más. puede decir la gestación múltiple? Gestación múltiple, muy bien. Trabajos de parto prolongados, pacientes que hayan sido sometidas a una inducción o una acentuación de parto,
productos macrosómicos. Entonces, justamente las estrategias sanitarias, cuando vayamos a hablar de control prenatal bajo enfoque de riesgo, hablamos de ello, ¿no? Tenemos que controlar a la gestante de manera adecuada, identificar este control prenatal bajo enfoque de riesgo para poder nosotros así prever las situaciones que se pudieran presentar en caso de una emergencia y así disminuir el riesgo de muerte materna. ¿Ya? Entonces, directa es complicación en el embarazo, parto y puerperio. Y la indirecta es la muerte asociada al embarazo debido a un problema de salud preexistente o de reciente aparición. Por ejemplo, tenemos pacientes cardiópatas que tienen una estenosis mitral y salen gestando, pacientes con una aplasia medular severa y salen gestando, ¿no? Y eso complica su gestación. Ahora, la muerte no se da por una complicación o por una hemorragia posparto directa, que es la causa más frecuente, sino por las enfermedades concomitantes. Ok, siguiente, por favor. Ok. Vemos acá en este cuadro que es un mapa mundi en el cual nos habla de la razón de mortalidad materna, ¿no? Por 100.000 nacidos vivos. Y nos hablan, miren los colores, donde se ven más muertes maternas en el continente africano. Siguiente, en Latinoamérica. Y de Latinoamérica, ¿cuáles son los más frecuentes? Bolivia, ¿no? Tal vez por su acceso demográfico, por el tipo de paciente, los factores de riesgo, la poca accesibilidad. Perú está ahí, ¿no? Los que sí tienen buena estrategia, Europa, Estados América, Norteamérica, nuestro país todavía está avanzando, ¿no? Ok, seguimos por favor. A ver. Aquí tenemos un cuadro donde hablan de la razón de mortalidad por 100.000 nacidos vivos. Dale clic, por favor. No, la anterior. Regresa. Ok, bueno, acá nos dice que en Perú tenemos muerte, la razón de muerte materna es de aproximadamente 68 por 100.000 nacidos vivos, comparándonos con Cuba, que tiene 39, Chile 22, Brasil 44, Ecuador 64. Para la tasa de población que nosotros tenemos, estos 68 es elevado, ¿no? Es significativo. En Bolivia, miren, son 3 a 4 veces más. Y en Canadá, miren, por 100.000 nacidos vivos, 7, Estados Unidos 14, ¿no? Entonces, ellos ya han logrado superar esta razón de muerte materna en lo que respecta a hemorragias posparto, que en Latinoamérica es la primera causa de muerte. Dijimos que en ellos es preeclampsia, estados hipertensivos de la gestación. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, la anterior. Entonces, miren, en nuestro país, hasta el año 2020, hemos sido, si bien es cierto, todavía tenemos una prevalencia estadísticamente significativa, pero gracias a las estrategias sanitarias, esto ha ido disminuyendo considerablemente. Entonces, íbamos por un buen camino, ¿cierto? Ahora con el COVID se ha visto que ha incrementado, ¿no? Y justamente les digo, por ello, por el tema de que las pacientes, pues, al inicio tenían mucho temor de acceder a los establecimientos de salud. El MINSA en un inicio, y es algo que se le cuestiona hasta ahora, ¿no? Que cerró los primeros centros de niveles de atención, pero eso ya son políticas de Estado, ¿no? Entonces hubo también un aumento, solamente quedaron abiertos los hospitales nivel 2 o 3, luego poco a poco se han ido abriendo y hemos dicho, y lo decimos en todos los seminarios, que el primer contacto que tiene el paciente es con los centros de primer nivel de atención y es por ello que es importante esto. Siguiente, por favor. Ok, vemos acá un porcentaje entonces
de muerte materna directa, indirecta y incidental, ¿no? En el seminario que nos vayamos a juntar, el seminario número 5, justo vamos a hablar de este tema. Necesitamos que ustedes tengan mucha importancia, sepan reconocer las demoras que causan las muertes maternas, ¿no? Entonces, la muerte materna en el año 2020 se redujo a 51.6%, indirecta al 41%. Entonces, siguen predominando, pese a las estrategias, las muertes maternas directas. Siguiente, por favor. Muertes maternas según grupo de edad, ¿no? Y hasta la semana 40 de 2020 que hemos tenido las publicaciones, el grosso mayor de muertes maternas se da entre los 20 y 35 años, ¿no? Donde la paciente pues es más fértil y tiende a tener más hijos. Entonces, a mayor proporción, mayor muerte materna. Siguiente. Ok, ¿cuáles son los departamentos que están más, tienen más porcentajes de muerte materna? Tenemos acá a la cabeza Lima. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde hay muchas gestantes, pero también no porque no tenga buenas estrategias, sino porque es una ciudad donde están los hospitales más emblemáticos y grandes de nuestro país y llegan pues pacientes de todo sitio de nuestro país a resolver sus enfermedades concomitantes, ¿no? Por eso Lima encabeza las causas de muerte, porcentaje de muerte materna. Seguidamente vemos acá de Piura, sobre todo la sierra de nuestro país, Huancabamba, Canchaque, Curilcas, en Piura, segundo puesto, ¿no? Y tercer puesto, Loreto. Esos son los 3 departamentos en nuestro país donde hay más incidencia de muerte materna. Siguiente, por favor. Ya lo explicamos por qué. Y tenemos que las pacientes, según datos sociodemográficos, las pacientes que tienen nivel educativo primaria y secundaria, solamente ahí, más no estudios universitarios o estudios superiores, ya sea técnicos, son las que encabezan las causas de muerte materna. ¿A qué creen que se pueda deber esto? A ver, alguno de ustedes. ¿Por qué primaria y secundaria tiene más muerte materna que los universitarios? A ver, Valeria. Sí, doctora, probablemente justamente como usted estaba mencionando que la multiparidad estaba relacionada con la atonía uterina, o los mayores tipos de complicaciones están relacionadas con la atonía uterina, pues vemos que las personas que tienen más hijos son justamente las personas que tienen un menor nivel educativo o viven más alejados de la ciudad, porque como justamente comentábamos en el seminario, los hijos para las personas en las zonas rurales son prácticamente mano de obra para las familias, ¿no? O sea, aportan a las familias económicamente y probablemente esa es la causa de la relación. Ok, sí, un muy buen punto, ¿no? Lastimosamente falta trabajar, falta no porque no hay estrategias sanitarias, sabemos que la planificación familiar, cuando vayamos al seminario de salud materna, está muy diseminada por el Estado, hay mucha promoción, pero ¿qué sucede? Hay mucha desinformación por la misma ignorancia, ¿no? Primaria, secundaria, no sé si ustedes habrán escuchado cuando han ido al hospital. Las pacientes tienen mucho temor a utilizar un método anticonceptivo, dice que se va a volver loca, que si le liga las trompas puede empezar la menopausia temprana, etcétera. Y son muchos mitos, sobre todo en las zonas altoandinas y en pacientes pues que no han tenido de repente estudios superiores que han podido prevalecer ello y por eso no utilizan un buen método anticonceptivo, ¿no? Sobre todo en esas zonas. Entonces, la falta de información y de ignorancia hace que pase todo esto. Siguiente, por favor. Ay, no llego a mi casa, qué horror. Ya. Siguiente. Entonces, ya lo dijimos. Uy.
hace un momento, las primeras causas de muerte materna directa, las hemorragias, con un casi 35%, trastornos hipertensivos con un 12.3%, y las causas indirectas, hablamos de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades infecciosas, parásitos o neoplasias que se presentaran durante el embarazo. Entonces, las directas siguen prevaleciendo, miren, 60%, ¿no? Sobre el 40%. Siguiente, por favor. Ok, lo mismo, tenemos que quedar en claro esto, la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en nuestro país. Siguiente. Y el momento del fallecimiento encabezando la lista es el puerperio. ¿Por qué? Porque ahí es donde más se presentan las hemorragias posparto, las atonías uterinas. Pese a tener un personal capacitado, ciertos tipos de factores de riesgo, como por ejemplo, paciente con trastornos de coagulación, pacientes anémicas, pacientes desnutridas, con proteínas bajas, hace que pueda haber hemorragia. Muy aparte de las otras que hemos estado diciendo, ¿no? Las multiparidad. Siguiente, por favor. COVID en gestantes. Ok. Bueno, ya llegué a casa. Un favorcito, deme 5 minutos para subir el ascensor y poder estar acá, porque en el ascensor se va a cortar la señal. ¿Sí? ¿Me dan un momento? Sí, doctora. Doctor, ¿está bien? No está el doctor, creo. Ok. Bueno, vamos diciéndolo por No se acá. preocupe, doctora, yo le sigo la clase. Ok. 5 minutitos. 5 minutitos mientras subo ya a mi casa. Ya, está por bien, favor. está bien, está bien. Ok, poder ya ponerme cámara. Ok. Más bien, los chicos en este momento deben hacer una reflexión de todo lo que han escuchado y ojalá tengan por lo menos un par de cosas interesantes que le puedan cuestionar. No ha hablado nada de la nupcialidad. No ha hablado nada. ¿Y por qué el TH1 estabiliza a la madre durante el embarazo? ¿Cuántos controles prenatales debe haber? Más bien escuché algo sobre el parto en casa es peligroso. Ustedes, poco más de un año, y van a ser líderes de una comunidad. Y lo más importante en el liderazgo no es el poder que van a tener, sino el que puedan empoderar a las personas con las cuales puedan llevar adelante una campaña para evitar este despropósito de la muerte materna. Deben tener un registro, un calendario, un mapa de todas las gestantes para poderlas acompañar. En Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, el parto domiciliario es un hecho. Y las contaminaciones en la nursery son menos. Pero claro, hay control prenatal, hay seguimiento online cada día por internet y el día del parto hay gente que está presente atendiendo. Igual pueden hacer ustedes con las matronas. Ok. Pregúntenle. Sí, acá estoy, doctor, le estoy escuchando Ya, listo. atentamente. Sí, Ya. ok, déjeme conectarme acá. Justo lo que hablaba usted es muy sí, importante, ¿no? Justo dentro de áreas vamos a hablar de justamente el parto domiciliario, el parto vertical, las estrategias que emplea nuestro Estado para poder optimizar y adecuarnos a la culturalidad de nuestras pacientes, ¿no? Igual que el control prenatal. Ok. Uy, no sé si se me ve, ¿me pueden ver? Ya puse video, cámara.
Sí, sí se le ve, doctora. Ok, ay, no sé, he llegado full. Ya. Como yo no me veo, no, no sé. COVID en gestantes. Siguiente, Valeria, por favor. Entonces, tenemos un análisis preliminar de los factores de riesgo y mortalidad por COVID-19 en Perú, ¿no? Siguiente, para que se pueda manifestar correr el PPT. Muy bien. Entonces, vemos que el embarazo tiene un riesgo relativo de 0.27 veces mayor de poder hacer COVID. Entonces, comparando con obesidad, de edad mayor a 60 años, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, es un asociado como condición de riesgos, más no hay una asociación directamente significativa como los demás que sí pues están junto con COVID. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. El embarazo, siguiente. Anterior, eso, gracias. El embarazo tiene muchos cambios inmunológicos y estructurales. Estos cambios inmunológicos y estructurales hace predisponente a las infecciones virales, como cuáles, por ejemplo, en la fisiología respiratoria, ¿no? Hay un aumento de la capacidad residual de la gestante por el mismo tema de la elevación del diafragma. La paciente retiene más CO2, etcétera. Entonces, hay más factores predisponente. La fisiología pulmonar, dijimos, migración del diafragma, aumento del consumo de CO2 y la disminución de la capacidad residual funcional. Entonces, ambos hacen que para que la paciente pueda darle un factor de riesgo. Sin embargo, el SARS-CoV-2 y el MERS, que fue lo que tuvimos hace años, la gripe aviar, la gripe porcina, han visto asociados a complicaciones importantes, ¿no? Y se ve la asociación de COVID en parto pretérmino, abortos, RCU, más admisión a UCI y ventilación mecánica en pacientes gestantes que se infectan por COVID. No es que por sí la gestación sea un factor de riesgo, pero cuando confluye entre gestación y paciente que se infecta de COVID, si la paciente en un 20% puede llegar a psiconeumonía COVID. Un 80% la pasa asintomática. Y hay algo que sí ha variado en esta segunda ola. En la primera ola, yo que trabajo en guardia, trabajo en un hospital, hemos visto que en la primera ola muchos pacientes asintomáticas totales al COVID. Pero en la segunda ola, que ya empezó enero, febrero de este año, lamentablemente pacientes ya llegaban con neumonía, pacientes bien complicados. Hemos tenido aumento de muertes maternas asociadas a COVID. Entonces, esta segunda ola ha golpeado más fuerte en las gestantes. Veremos la tercera ola cómo será. Siguiente. Entonces, la prevalencia en gestantes con respecto a la sintomatología es tos, fiebre, escalofríos y malestar general, ¿no? Esas son la sintomatología básica en paciente con COVID. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora de evidencia en las gestantes con SARS-CoV-2, ¿no? Primero, tenemos de evidencia que la vía de parto y las condiciones obstétricas y fetales son afectadas por el COVID. Paciente con COVID, dependiendo de cómo está, obviamente una paciente que está en ventilación mecánica, en UCI, no la vamos a someter a un parto vaginal. Paciente que está obstétricamente en condiciones y estable, ella sí puede ser sometida a un parto vaginal. O sea, no está condicionado por el COVID, a menos que sea un COVID pues severo, ¿no? Mucho había de un inicio pensando de que las pacientes podían contaminar a su bebé teniendo COVID si quedaban embarazadas. No, se ha visto que no hay transmisión
de COVID en fluidos genitales ni en líquido amniótico. O sea, no hay traspaso de ellos. ¿Hay transmisión vertical? No. Hasta ahora no se ha comprobado la transmisión vertical por COVID. Lactancia materna, al inicio, como es una pandemia, una enfermedad nueva, todos tenían temor, ¿no? El COVID, en realidad, ¿puedo dar de lactar a mi bebé? Al inicio, pacientes incluso no daban de lactar, ¿no? Y se han ido viendo estudios de que no se transmite por lactancia materna. Entonces, tengo que darle lactancia materna. Cuando se afectan más las pacientes con COVID, pacientes inmunosuprimidas que estén tomando algún tratamiento por alguna enfermedad autoinmune, pacientes con comorbilidades, a la cabeza obesas y diabéticas, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. En la evidencia en cuanto al manejo de la paciente obstétrica, tenemos esta evidencia, ¿no? Que no se contraindica la anestesia neuroaxial, se evita ahora, actualmente, el clampaje tardío de cordón umbilical, sí es una estrategia, pacientes que dan a luz por COVID se realiza clampaje rápido. No evitar dar AINES en el posparto, ¿ya? Se ha visto que los AINES, pues, en la paciente con COVID, moderado a severo, puede perjudicarla. Recién nacidos de madres con COVID, a las 24 horas debemos hacerle al recién nacido una prueba, ¿no? PCR a las pacientes con COVID, a los bebés de las pacientes con COVID. Y el único fármaco antiviral que se ha visto prometedor y que ya se ha estado utilizando y que no se ha informado ninguna tasa fetal en mujeres embarazadas es el Remdesivir. Después no se ha visto ningún otro fármaco que pueda utilizarse, ¿no? Ahora, como estrategia última, tenemos que a partir de las semanas ya se está promoviendo la vacunación en gestantes para prevención del COVID, ¿no? Siguiente, por favor. En gestantes que son diagnosticadas con neumonía por SARS-CoV-2 y enfermedad severa, se ha visto un aumento de parto prematuro y un aumento de la tasa de cesáreas. Porque obviamente, como les dije, no podemos inducir o fomentar el parto vaginal en una paciente con mucha dificultad para respirar o que esté con cánula de flujo o intubada. Siguiente. Entonces, ya viendo esta casuística importante, vamos a empezar a separar este control prenatal, ¿no? Siguiente, el control prenatal que hacemos es un control prenatal bajo enfoque de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo identifico, tengo que tener la capacidad como médico general, como estudiante de último año de medicina, como médico cirujista, identificar a la paciente bajo los riesgos que ella manifieste. ¿Cuáles son los riesgos a la cabeza? Paciente obesa, paciente con parto prematuro anterior, paciente con gran multiparidad, paciente con bebés macrosómicos, paciente con alguna comorbilidad. Y bajo este enfoque de riesgo, yo voy a ir controlando a mi paciente. Siguiente. Obviamente que si yo identifico a una paciente con muchos factores de riesgo y hay ciertas patologías que no se pueden manejar en el primer nivel de atención, tendremos que hacer la derivación oportuna. Y el contacto regular con los servicios de salud durante el embarazo protegerá a su salud y la de su hijo. Eso es lo que tienen que entender las pacientes, ¿no? Tener una adherencia. Y si la paciente, como se dice, no va a la montaña, Mahoma, la paciente no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, ¿qué tiene que hacer como personal de salud estratégico? Hacer las visitas domiciliarias. Gestantes que no están siguiendo un seguimiento de su control prenatal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos, siguiente, por favor.
Acá tenemos la historia clínica materno-perinatal. Ustedes que ya están llevando ginecología seguramente y obstetricia han visto todo lo que se llena en esta historia clínica prenatal, ¿no? Tenemos acá la fórmula obstétrica, qué antecedentes tiene la paciente, su multiparidad, le hacemos una ficha de tamizaje de transmisión de violencia sexual, violencia de género, qué antecedentes personales y familiares cuentan. De ahí vamos nosotros identificando los factores de riesgo en las pacientes para hacer un control prenatal bajo enfoque de riesgo. Siguiente. Entonces, los objetivos, sí, anterior, por favor. Los objetivos del control prenatal son los siguientes: prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones de manera oportuna en el embarazo. Vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto. El simple hecho de tomar la altura uterina en cada control prenatal, vamos nosotros identificando qué pasa. ¿Está creciendo el bebé? ¿No está creciendo? ¿Está creciendo más de lo normal? La paciente puede estar teniendo un sobrepeso, puede estar haciendo una macrosomía fetal o ser diabética, o el bebé está haciendo una restricción del crecimiento intrauterino, una anemia fetal, etcétera. Y miren, solo con el simple hecho de medir una altura uterina en todos sus controles de la paciente. Detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas que se presenten. Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el momento del parto. Aliviar molestias y síntomas menores relacionados al embarazo, ¿no? Lo clásico que preguntan: paciente se estreñe, paciente tiene mesis gravídica, paciente tiene hinchazón en tobillos, paciente dolor lumbar, etcétera. Entonces, todas esas cosas nuevas en las gestantes, nosotros tenemos que buscar hacer una consejería adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y las características de este control prenatal? El control prenatal debe ser precoz. ¿Qué es precoz? Que sea en el primer trimestre. ¿Para qué nos ayuda esto? Para hacer una correcta datación de la edad gestacional, primeramente. Haciendo una buena ecografía en el primer trimestre, nosotros podemos decir la edad gestacional exacta de nuestro feto. Que sea un control periódico. La frecuencia de acuerdo primero al riesgo, ¿no? Siendo 5 mínimamente en controles en pacientes de bajo riesgo, ¿no? Obviamente, si tengo una paciente con lupus, con enfermedad renal, mi control será mucho más frecuente, ¿no? Pero ¿qué es lo normal? Que el control prenatal sea mensual hasta las 28 semanas, que a partir de las 28 a las 37 semanas sea quincenal y semanal a partir de las 37 semanas. Entonces decimos que una gestante está controlada cuando mínimamente tiene 13 controles prenatales. O sea, con 13, máximo 13 controles prenatales, yo digo, mi paciente está controlada. Cuando hablamos mínimo controles prenatales, 5. Ahora, en pandemia, obviamente, esto ha cambiado, ¿no? Estamos hablando de telemedicina y que la paciente va y mínimamente tiene que tener 4 controles prenatales. En el seminario van a leer ustedes la norma técnica, cómo han cambiado los controles prenatales durante esta pandemia, ¿ya? Entonces, el completo cumplimiento de ese control prenatal asegura la eficiencia y oportunidad de tratamiento. Ampliar la cobertura, lo ideal es que el 100% de nuestras gestantes estén controladas para disminuir los riesgos de mortalidad perinatal. Siguiente. Entonces vamos viendo acá, según la ENDES, ¿ya? Cómo han ido mejorando los controles prenatales de las pacientes, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? La proporción, dice acá, de gestantes que recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación se incrementó en un 6.5 puntos porcentuales. Entonces, mientras más precoz sea el control prenatal, yo voy a identificar mejor mis factores de riesgo. Y no solamente para datar la edad gestacional, que les digo, sino que también en los primeros controles prenatales yo voy a pedir una ecografía, voy a poder
diagnosticar si es una gestación que está dentro del útero, porque sabemos que también se presentan los embarazos ectópicos. Entonces, si yo no tengo una ecografía precoz, de repente a las 8 o 10 semanas que se rompen los embarazos ectópicos, aumenta el riesgo de mortalidad materna porque la paciente llega en shock hipovolémico, obviamente a la emergencia, porque sabiendo que estaba embarazada, obvió este paso. Entonces, la paciente, mientras más precoz sea su control, es mejor. Así como también puedo yo dilucidar en los primeros controles prenatales si son 1 o 2 o 3 fetos, ¿no? Porque ya va variando el enfoque de riesgo de la paciente. Entonces, sí ha habido una buena estrategia para hacer entender a las pacientes que el control prenatal debe ser precoz y hemos mejorado la estrategia sanitaria a nivel de ministerio. Siguiente. Entonces, entender que el enfoque de riesgo va de que no todos los individuos tienen las mismas posibilidades de enfermarse, morir. Yo tengo que identificar este factor de riesgo, ¿ya? Individuos con alto riesgo los voy a derivar a una atención especializada. No voy a retenerlos en el primer nivel de atención, ¿no? Porque yo estoy cometiendo ahí una negligencia, porque sé que como personal de salud no tengo la capacidad resolutiva para ese tipo de pacientes, entonces lo tengo que derivar. Obviamente el problema viene cuando están las pacientes con un enfoque de riesgo muy elevado, están en las zonas altoandinas o en las zonas muy lejanas, y para eso se ha formado la estrategia de las casas de espera materna, que la vamos a narrar más adelante. Siguiente. Disculpen que ya no me conecte a mi computadora, que ya estoy acá, pues, volver a conectarme, desconectarme. Entonces, gracias más bien a Valeria que nos está ayudando ahora, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos factores de riesgo que aumentan el enfoque de riesgo en la paciente. ¿Cuáles son? Edad menor a 15 años o mayor a 45, un peso menor a 45 kilogramos, baja escolaridad, talla baja, dependencia de drogas, la ocupación que realice la gestante. Y esto yo lo voy a dilucidar o lo voy a obtener mediante una simple anamnesis. Entonces es importante, por eso les mostré la historia, el control prenatal, y se hace la historia clínica obstétrica básica. Historia reproductiva o anterior, también tengo factores de riesgo, como cuáles: si hubo una muerte perinatal anterior, un óbito fetal, ¿por qué motivo fue? Si paciente es abortador habitual, si tiene un periodo internatal menor a 2 años, factor de riesgo, dijimos el periodo intergenésico, ¿no? Recién nacido con bajo peso al nacer, recién nacido con macrosomía, si pacientes que han quedado embarazadas habiéndose sometido a alguna cirugía reciente, también es un factor de riesgo. Alteraciones maternas, aquí ya va todas las comorbilidades que pueda tener la paciente, o también una ganancia de peso adecuado. ¿Cuánto es lo normal? A ver, ¿quién sabe? De la ganancia de peso máxima en una gestante. Obviamente una gestante con un índice de masa corporal normal. ¿Alguien sabe cuánto es lo normal en ganancia ponderal en todo el tiempo de la gestación? 8 kilos, creo. Lo normal es de 10 a 12 kilos, hablando obviamente de una paciente con un índice de masa corporal normal, ¿no? De 10 a 12 kilos. Si es una paciente que está empezando su gestación con una obesidad mórbida, no le voy a pedir que sobre esa obesidad mórbida gane 10 a 12 kilos. Eso va a ser imposible, ¿no? Entonces le voy a pedir que se mantenga en su peso o que incluso haga dieta y baje, ¿no? Porque la placenta va a ser suficiente para la nutrición del bebé. Obviamente, si no se le agrega una preeclampsia, un TORCH, alguna otra enfermedad que pueda causarle al producto algún bajo de peso. Ok, siguiente, por favor. Ok, y entonces hablamos ya de la casa de espera que les he estado comentando. ¿Qué es la casa de espera materna? ¿Cuál es el objetivo de crear esa estrategia? Mejorar la accesibilidad de la gestante a los servicios de salud, sobre todo en pacientes que viven en lugares alejados de un establecimiento, ¿no? Donde pueda tener las funciones obstétricas básicas y neonatales para la atención de su parto.
Entonces, evaluar a qué gestantes y a qué puérperas que se queden o necesiten la casa de espera, ¿no? Sobre todo a las pacientes con un enfoque de riesgo elevado. ¿En qué vamos a hacer en la casa de espera? Vamos a, así como dice el título, ¿no? Va a ser que la paciente espere su parto en lugares que tengan más accesibilidad a los establecimientos de salud. Ojo que estamos hablando de pacientes con bajo enfoque de riesgo, ¿no? Como mencionaba el doctor, pacientes que estén pues de las óptimas condiciones y que por su interculturalidad no quieran acceder, nosotros tenemos que ir, ¿no? Y proporcionarle la ayuda adecuada. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver unos gráficos de las casas de espera. Miren, esta es una casa de espera y hay un documento técnico de las casas de espera materna, ¿no? En la casa de espera generalmente está la mamá, o sea, la gestante, puede estar su pareja o incluso sus hijos. Y el Estado tiene la responsabilidad de darles un alojamiento, cama, alimentación, para disminuir la morbimortalidad materno-perinatal. Siguiente. Entonces, los pueblitos más alejados se han establecido estas casas de espera. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Y vamos a hablar un poco acerca de la atención del parto institucional y cuáles son las funciones de estos en las pacientes, ¿no? ¿Cuál es la función primero de la gestante, de la familia y de la comunidad? Cuando hay una gestante en nuestra comunidad, debe tener también ella deberes, ¿no? Y para eso tenemos que educarla. ¿Cuáles son los deberes de ella? Que tiene que reconocer los signos de alarma e identificar las posibles complicaciones. Obviamente para esto nosotros hicimos las sesiones educativas, ¿no? Acudir o comunicar al establecimiento de salud el inicio de la labor de parto. Obviamente si no va a ir al establecimiento de salud, comunicar para nosotros ir a acceder y poder atender su parto. Coordinar con la comunidad su participación para el apoyo ante posibles complicaciones, ¿no? De repente se está presentando una hemorragia posparto y estoy en un parto domiciliario y no puedo llevar a la gestante. Entonces, el agente comunitario de repente se puede proveer de un camión, de algún lugar donde pueda trasladar a mi paciente. Entonces, ¿cuál es la función del establecimiento de salud? Hacer un mapeo de estas pacientes y ponerse en todos los escenarios, ¿no? Como que todo puede salir muy bien, la paciente se quede en su casa con su hijo, con su familia, o como que voy a necesitar trasladarla. Obviamente también hemos disminuido esta morbimortalidad de hemorragias obstétricas comparado a otros años porque hemos hecho un mapeo exitoso. Pese a todas las dificultades que hay en el ministerio, se está logrando, ¿no? En años pasados, en los siglos pasados, las pacientes se morían dando a luz, ya sea por un parto obstruido o por una hemorragia. Y quedaba ahí, ¿no? No había. Ahora, sin embargo, cuando hay una muerte materna, yo pertenezco al Comité de Muerte Materna del Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, y hacemos toda una discusión de todas las demoras que hubo, que ya lo van a ver ustedes en el seminario, primera demora, segunda, tercera y cuarta, en qué momento se dio esa demora en la atención o en qué momento se dio la demora en el diagnóstico. Y en realidad se arma un comité y este comité se informa a la DIRIS. Y esto sabe el Ministerio de Salud. Entonces una muerte materna es en realidad para estadísticas, indicadores de cualquier centro de salud y cualquier ámbito hospitalario es atroz, ¿no? Entonces, cuando sucede es porque no están funcionando bien las cosas. ¿Y cuáles son las funciones del establecimiento de salud? Contar con la infraestructura adecuada y nivel para la atención de parto. La atención no debe estar condicionada si la paciente porta o no porta el carnet perinatal o el DNI. En muchos casos dicen, no, pero no tiene su carnet, no se ha controlado. Entonces vaya y traiga su carnet y ahí recién lo va a atender. Eso, ojo, no se puede hacer. La paciente, no, que mi DNI me lo robaron, ese trámite. Ah, entonces no puede sacar su historia porque no tiene su DNI. Falso, no. Toda paciente tiene derecho y el deber, el centro de salud, el establecimiento de poder atenderla, ¿no? Y el parto normal, lo ideal es que sea atendido por un profesional calificado, ¿no? Dice, en ausencia de profesionales del primer nivel, cuando estamos hablando de médicos,
El parto podría ser atendido por la enfermera, otro profesional de salud capacitado, hablando de la obstetriz, ¿no? Entonces, si hay médico en la posta, la función o la responsabilidad es del médico, por si acaso. Les aviso a ustedes que van a hacer sus serums. Siguiente, por favor. Ok. Del personal de salud, ya esto lo hemos dicho, poder identificar, poder dar las sesiones educativas para que la gestante pueda acudir con toda la confianza. Y ojo, capacitarse. Ahorita vamos a ver lo del parto vertical y de la interculturalidad de este parto. Siguiente. La estrategia de parto institucional, ya todo lo que se hace, ¿no? En el primer control, el tamizaje de VIH en pacientes, eso se realiza en el primer control prenatal, tener acceso a la clave roja y clave azul, ¿no? La clave azul es para lo que es paciente con riesgo de eclampsia, ¿no? Darnos su sulfato de magnesio, eso es activar la clave azul. Cuando yo digo activen la clave roja, y todas estas claves tienen que conocerlas ustedes, clave roja, paciente con hemorragia, todos vienen, banco de sangre, anestesiología, si estamos en una institución, ¿no? Clave amarilla, cuando hablamos de pacientes sépticas, a la cabeza pacientes con coreamionitis. Entonces, todas estas estrategias y estas claves, que son las básicas, clave roja, clave azul y clave amarilla, todo el personal de salud tiene que estar capacitado como estrategia de un parto institucional. Por ejemplo, Maternidad de Lima tiene de estrategia de su parto institucional parto vertical, tiene las camillas, tiene el material necesario. Se está proveyendo a todos los establecimientos de salud para que también puedan mejorar en ese aspecto. Siguiente, por favor. Y estrategias en el puerperio, obviamente que dijimos que el puerperio es la primera causa, en la etapa donde más se dan las hemorragias postparto, debemos a la paciente. Lo normal, según la norma técnica, es que toda paciente postparto vaginal se quede hospitalizada 24 horas en una institución. ¿Por qué? Porque en las primeras 24 horas, que es el puerperio inmediato, se provocan el 90% de las hemorragias postparto. Obviamente las 2 primeras horas son los picos más altos, pero la paciente tiene que estar y tenemos que estar capacitadas para reconocer, ¿no? Así como todas estas que hemos hecho. Perdónenme un momentito, están haciendo mucha bulla. Un ratito. Eduardo, baja el volumen. Ya, perdonen chicos. Siguiente, por favor. Gajes de hacer Zoom en casa, ¿no? Ya, fecundidad y anticoncepción, otro eje temático muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, para esto nosotros en la salud reproductiva tenemos funciones y procesos, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo de estas pacientes? Es que tengan la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear y la libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia, ¿no? Y esto debe proveer el Estado para que las pacientes puedan sentirse libres de ellos. El hombre como la mujer tiene derecho a estar informado y a tener acceso a todos los servicios y métodos de regulación de la fertilidad. Que estos sean seguros y eficaces. Una adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada que permita un parto seguro y garantice el nacimiento de hijos sanos sin discapacidad. Estas son todas las funciones de la salud reproductiva. Siguiente, por favor. ¿Qué es? Tenemos que hablar de unos términos, ¿no? La tasa global de fecundidad es el número promedio de niños que nacerían de una mujer, de una corte hipotética de mujeres durante su vida fértil. Que tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de un determinado periodo de estudio. Entonces, la tasa global de fecundidad es todos los hijos que pueda tener en su estado fértil en mujer, ¿no? Sabemos que la mujer ovula una vez al mes,
O sea, también tener hijos en cada ovulación es como si estuvieras ganándote la lotería. O sea, tiene que coincidir varios factores, no solamente que ovules, sino que la temperatura corporal sea adecuada, que el endometrio esté preparado para que puedas dar y tener una implantación adecuada del blastocisto. Siguiente, por favor. Entonces, la tasa de fecundidad, vamos a ver acá un cuadro, cuál es la tasa de fecundidad global, la urbana y la rural, ¿no? Vemos acá que la tasa de fecundidad global, más o menos, es de aproximadamente 2 hijos en un año, ¿no? En un año es lo normal que podría gestar la paciente de manera normal, ¿no? Y en la zona rural se mantiene y en la zona rural aumenta, ¿no? Por lo mismo que ya hemos dicho. Obviamente ha ido en disminución a lo largo del tiempo por las estrategias sanitarias que se dan. Siguiente. Y vemos acá la evolución en nuestro país de la tasa global de fecundidad, ¿no? Y lo que se espera llegar en el 2050. Miren cómo ha ido desde el año 1950 hasta 6 hijos por mujer en época reproductiva y ha ido bajando, bajando. En el año 2000 hubo un corte que disminuyó bastante, ¿no? La tasa global de fecundidad hasta 2. Y gracias a esto, las estrategias sanitarias que el MINSA fue poniendo a plenitud, ¿no? Y queremos, obviamente, que vaya descendiendo, pero eso para que tengan una comparación de las intervenciones sanitarias que se logró hacer. Siguiente, por favor. Aquí vemos nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad del año 2000 al 2014, ¿no? Vemos acá el porcentaje también que han ido naciendo en pacientes que son consideradas como factores de riesgo, ¿no? Nacidos vivos de estas gestantes. Entonces, hay un problema álgido en fecundidad en adolescentes. Justo lo hemos visto en el eje temático pasado, en el grupo, ¿no? Los adolescentes. ¿Por qué ha aumentado la tasa de fecundidad en estas? Pese a de que pueden estar informadas, pero no, a veces el temor, el desconocimiento hace que sigan pues teniendo hijos a temprana edad, ¿no? Siendo un factor de riesgo importante. Siguiente, por favor. Y vemos, obviamente, que esta gestación es mucho mayor en la población rural que en la urbana. Gestantes adolescentes en la población rural es hasta el doble, ¿no? De proporción, porque ya sabemos, falta de acceso a información, en el sector rural hay mucha violencia sexual, lastimosamente son indicadores de que nosotros conocemos y que poco a poco pues tenemos que ir trabajando con ello, ¿no? La multiparidad. Siguiente, por favor. Entonces, en el Perú tenemos una estadística acá del 2019 que el 55% de las mujeres en Perú son embarazos no planificados. O sea, del 100% de mujeres que tienen hijos, un poco más de la mitad tuvieron hijos porque no fue planificado. O sea, porque no tuvo un método anticonceptivo, no usó de la manera adecuada, no tuvo acceso, etcétera. Pero el ministerio da a todas las pacientes, provee de anticonceptivos. Y la mujer pues tiene derecho a tener la educación y elegir qué método anticonceptivo es el que tiene que usar. Como hablamos en un inicio,
Muchas de ellas tienen temor por mitos, ¿no? Cuando en realidad no es esto cierto, ¿no? Entonces falta muchas sesiones educativas. Abogo a ustedes que cuando sean serumistas o ya de médicos generales, si después de hacer su serum, sigan motivando a las pacientes, a sus pacientes a ser usuarias de métodos, ¿no? Que no deben llevar por lo que dijo la vecina o sultano o fulano, ¿no? O qué es lo que dicen las pacientes de su quinto embarazo. Señora, ¿y cuándo se va a cuidar? ¿Por qué no se ha cuidado con método? No, mi esposo dice que me va a cuidar. También el machismo entra mucho, son muchos en realidad cosas que debemos mejorar y va partiendo y van a ayudarnos ustedes, ¿no? Como futuros profesionales de la salud. Siguiente. Ok. El uso de anticonceptivos en el Perú. En el año 2018, un 54% nada más de las mujeres en nuestro país decía que usaba métodos anticonceptivos, hablando de mujeres en edad fértil, mujeres con una pareja estable, ¿no? Miren en lo demás de América Latina, en Chile, en Colombia, en Brasil, el 70%, en América Latina y el Caribe. En el 2019, sin embargo, aumentó un poco más, el 56%. Entonces, esperemos que esa curva continúe. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, acá tenemos una encuesta de la proporción de mujeres en unión, o sea, casadas, en pareja, convivientes, que utilizan algún método de planificación familiar, ¿no? Miren, un alarmante 20% de estas mujeres utilizan un método tradicional, o sea, el método de Billings, que es de la ovulación, método del coitus interruptus, o método del ritmo, ¿no? Calendario. 53% utilizan ya un método moderno. ¿Cuáles son los métodos modernos? El implante anticonceptivo, el DIU, anticonceptivos combinados, y pacientes que alguna vez utilizaron un método, un 76%, ¿no? Entonces vemos de que por lo menos estamos logrando mejorar, ¿no? Vamos viendo. Entonces, ¿cuál se ha visto la mejor mejora? Valga la redundancia, que en el 2010 alguna paciente utilizaba algún método y ha aumentado, ¿no? A 54%. Pacientes que utilizaban un método tradicional ha disminuido en un 2%. Y pacientes que alguna vez utilizaron algún método también aumentó. Entonces vamos mejorando los indicadores y esperamos que esto vaya, pues, mejorando, ¿no? Siguiente. Y vemos acá, obviamente, que en la población urbana, a lo largo del tiempo, siempre va a la cabeza que la población rural, ¿no? Sin embargo, sí hemos visto un crecimiento importante. En la población rural, en los años 90, el 15% nada más de mujeres con pareja utilizaban método. Y ahora vamos viendo que ya hay un 50%, o sea, hay una mejor adherencia. ¿Y de qué depende? De estas estrategias sanitarias del Estado. Siguiente. Siguiente. ¿Estás? Ok, disculpa, Valeria. Anterior, por favor. Ok. ¿Cómo es la evaluación de las intervenciones para reducir el embarazo en las adolescentes? Que es un punto que también es importante. Dijimos de 15 a 19 años se había visto un aumento de las gestaciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero actualmente, ya como hemos visto en el eje de salud sexual, perdón, en adolescente, hemos hablado de que ya se está abriendo la estrategia o se está promocionando la estrategia, ya sea por redes sociales o por jóvenes líderes, como visto en la estrategia de los adolescentes, de que esto pueda disminuir. Antes se restringía la educación sexual, ahora ya se explica, ya no es un tabú. Antes había una falta de acceso, orientación a consejería. Hemos visto que en los adolescentes
según el eje temático, que ya a partir de 14 años ya se les puede proveer de un método anticonceptivo. Lo han hablado ustedes cuando han visto el eje de salud en el adolescente. Y antes los adolescentes pues no tenían el acceso a los métodos anticonceptivos. Había muchas barreras legales, ¿no? O sea que no, que tienes que venir con un mayor de edad o que tienes que venir con tu papá. Ahora ya hemos dicho que no es necesario, ¿no? Eso lo hemos hablado en los ejes de adolescentes. Siguiente. Siguiente. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Valeria, por favor. Doctora, ya lo pasé, no sé si ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Hola. Ok, Hola. atención en el puerperio, las estrategias que debe haber en el puerperio, también de inmediatamente utilizar un método anticonceptivo. Siguiente. Para ya ir terminando. No sé cuántas diapositivas faltan. Valeria, ¿estás conectada? No tengo mi computadora. Ok, que las pacientes tienen derecho a ser usuarias. Siguiente. Se les debe hablar. ¿Están con una clase ahora, chicos? ¿Sí? Valeria, ¿tienen alguna clase? Yo no tengo ninguna clase, no sé si los chicos tendrán alguna clase. ¿Cómo? No, te Yo, escuché cortado. que yo no tengo ninguna clase, doctora, no sé si alguno de los compañeros tendrá clase. Ah, ya, ok. El siguiente, por favor, nutrición en la gestante, anemia y desnutrición. Hablamos rápidamente, nada más, que los objetivos siguientes, por favor, es asegurar que la paciente tenga un bebé en óptimas condiciones, que la paciente no baje de peso, y hemos dicho que debe ser de 10 a 12 kilos. Siguiente, por favor. Y evitar que la paciente haga obesidad, ¿no? Obesidad. Ok, los suplementos de ácido fólico, calcio, hierro, vitamina C y proteínas deben ser promovidos en nuestras pacientes. Siguiente, por favor. Y vemos de que siempre hay un mayor porcentaje de pacientes gestantes adolescentes con anemia. Y es por eso que dentro del eje de la salud adolescente, hablamos de que se debe promover también la suplementación de ácido fólico y hierro. Siguiente. La situación de anemia en nuestro país es el 45% de gestantes. Y se debe prescribir el ácido fólico hasta la semana 13, luego pasar a hierro a partir de la semana 13 hasta el puerperio, o sea, hasta el mes siguiente. Siguiente, por favor. Eso, gracias. Y calcio durante la gestación a partir de la semana 20, ¿no? Informar a las pacientes sobre los hábitos nocivos, ya sea el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas, ¿no? Hay estudios incluso que nos hablan de que el vino durante la gestación puede tener un espectro autista en nuestros bebés, así que mucho cuidado con eso, evitar que las pacientes realicen algún consumo de hábitos de alcohol, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, 45% es alto, ¿no? De nuestras gestantes. ¿Cuáles son las consecuencias en nuestros bebés de madres anémicas? Deterioro en el desarrollo cerebral, compromiso del desarrollo psicomotor, menor cociente de inteligencia, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, ¿no? En las mamás, dificultad para respirar, cambios estructurales en la piel, el pelo y las uñas, pacientes más irritables, con dificultades psíquicas. Siguiente. Entonces acá esto ya lo leen en el PPT, ya lo he dicho, cómo se debe dar, tienen que saber por favor los valores, cuánto de hierro elemental, de ácido fólico debe consumir una paciente, ¿no? Siguiente. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de la gestación e interculturalidad del parto vertical. Siguiente.
Entonces se ha visto que debemos promover la humanización del parto y el nacimiento. Este siendo un movimiento mundial que ha tenido reconocimiento cada vez a más personas en el mundo y se basa en el respeto a los derechos humanos. El propósito es promover la normalidad y lo fisiológico, por eso se alienta al parto vertical. Siguiente. El parto vertical, miren acá un gráfico, es el parto en el cual la gestante se coloca en posición vertical, ya sea parada, sentada, de rodillas o de cuclillas, mientras que el profesional de la salud se coloca delante o atrás de la gestante para atender el parto. Esta posición permite que el recién nacido actúe como vector final, resultante de las fuerzas del expulsivo, orientándose principalmente y acomodándose anatómicamente al canal del parto, disminuyendo también los traumatismos en el recién nacido. Siguiente, por favor. Entonces, se promueve también el parto vertical, la adecuación interculturalidad, ¿no? Los aspectos fisiológicos son muy importantes, que la emocionalidad de la paciente, ¿no? Entonces, se plantean estrategias como el parto vertical, clampaje tardío y contacto precoz con la mamá, siendo estas estrategias para favorecer a la lactancia materna, ¿no? Parto con acompañantes, se está promoviendo mucho el parto con acompañantes, lo que ingrese el familiar. Obviamente en pandemia, pues, esto pues ya no se puede hacer, ¿no? Pero poco a poco estamos mejorando. Por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo ya se está favoreciendo a que ingrese, pese a estar en pandemia, el esposo, ¿no? Previo a una prueba COVID, ¿no? La analgesia de parto, para que tenga la paciente un parto humanizado, sin dolor. Siguiente. Y ¿cuáles son las fuerzas o cuáles son por qué se promueve el parto vertical? Estos objetivos tienen que conocerlos. Favorece un aumento del diámetro del canal del parto, mayor eficacia en las contracciones, aumento en la ventilación pulmonar, que la paciente, el diafragma y la barriga no compriman y pueda respirar de mejor manera. Favorece al ángulo de encaje, menor compresión de los vasos maternos de la gestante. Y la acción favorece a la gravedad, ¿no? Por gravedad va a ayudar a favorecer el parto vertical. Siguiente. Vemos acá una imagen, ¿no? Miren, parto con acompañante, un parto humanizado, acá es institucional, parto vertical, la paciente de cuclillas, y hay normas técnicas para eso también. Siguiente. Vemos acá imágenes, miren, parto vertical, es una paciente de las zonas altoandinas, ¿no? ¿Y por qué se promueve esto y este parto humanizado? Para justamente atraer a las pacientes y que puedan dar un parto en la institución. Sabemos que el parto es una caja de Pandora, como les dije hace un momento. Todo puede ir bien y perfecto, como que todo puede complicarse y tengo que trasladar a mi gestante. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? De que la paciente pueda acudir a la institución y que la institución se dé un parto tal como ella lo daría en su casa. Eso es lo como estrategia queremos, ¿no? De repente la paciente está acompañada de su papá, de su hermano, de la matrona, que vaya a la matrona, pero a la institución. Miren acá otra posición, ¿no? Así. Entonces se capacita al personal, miren, manteo ahí el parto con la acompañante. Entonces, esa es una estrategia que ha ayudado a que la paciente y disminuye así la mortalidad materna. Siguiente. Vemos acá más imágenes. Siguiente. Entonces, esto ha ayudado, ¿no? La proporción del parto institucional rural en los últimos, miren cómo se ha disparado, ¿no? Ha mejorado. En la costa siempre fue alto, ahora ha aumentado. En la sierra rural, eso es lo que nos ayuda, en la selva rural y sierra rural, ¿no? Que antes era el 60%, ahora está llegando incluso en la sierra hasta el 84%, gracias a la casa de espera, gracias al parto humanizado, parto vertical, al parto aceptando la cultura de la paciente. En la selva igualmente, y ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Siguiente. Y vemos acá, es algo muy importante, que también el personal de salud tiene que estar capacitado con
con las hierbas utilizadas en el parto y posparto, ¿no? Muchas de las pacientes vienen y dicen, yo tomo mi perejil o mi albahaca para poder dilatar. Vamos, la paciente, el personal tiene que estar capacitado para qué sirve ello, ¿no? Por ejemplo, la albahaca sirve para la dilatación, la manzanilla en el puerperio ayuda como un antieséptico, el perejil también ayuda a la dilatación. Entonces, la paciente, el personal tiene que estar capacitado para poder conversar con la paciente de esta interculturalidad que ella presenta. Siguiente. Siguiente. Entonces, acá vemos imágenes de las estrategias y programas que tiene el ministerio, ya sea también la OPS y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Respuesta a la violencia de la pareja, de la violencia sexual contra las mujeres, recomendaciones de la OMS en la conducción de parto, norma técnica para prevención de la anemia en niños, adolescentes, gestantes y puérperas. Siguiente. Vemos acá para la atención de parto vertical, prevención de embarazo en adolescentes, cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva y diferentes normativas que se está preocupando, ya sea el Estado o la Organización Latinoamericana o Mundial para evitar ello, ¿no? Y mejorar el eje de salud materna. Siguiente. 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 Ya hemos hablado de ello. Siguiente, eso ya lo leen ustedes. Muy bien, chicos, entonces de verdad es un tema muy amplio, muy bonito, hemos tratado de tocar las cosas principales, hay mucho que hablar del eje de salud materna, de todas las estrategias que ha ido viendo el Estado y se ha ido preocupando, ¿no? Tenemos mucho que mejorar, sí, hemos mejorado también. Con el COVID hemos retrocedido un poco, sí, pero tenemos que ponernos al día para poder socavar todo lo que de repente no se ha podido seguir avanzando. Muy bien, eso sería todo. Doctor José Carlos, damos por terminado ya la sesión. No sé si está por ahí. Muy bien. Chicos, gracias por su conexión, son bastantes. Les invito a que lean, por favor, repasen el tema de el PPT que está ahí, ¿sí? Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ya dar por término la sesión? Muy bien, disculpen más bien todas las interferencias que hubo en un inicio, cosas que pasan, pero ya nos pusimos al día. Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, los invito a leer. Esto es muy importante. Ok, chicos. Adiós.